el gobierno de Canadá impuso este lunes sanciones a 43 personas cercanas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se trata de la cuarta ronda de medidas coercitivas de Ottawa contra el gobierno de Venezuela. A través de un comunicado, el gobierno canadiense informó que se trata de funcionarios de alto rango del régimen de Maduro, gobernadores regionales o personas que están directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas del país suramericano. Canadá señala que las medidas se toman en respuesta a las acciones antidemocráticas del régimen de Maduro, en particular relacionadas con la represión y persecución de los miembros del gobierno interino, que encabeza el diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero. Además, según explica el texto, las acciones fueron tomadas por la censura y el uso excesivo de la fuerza contra la sociedad civil, lo que socava la independencia del Poder Judicial y otras instituciones democráticas. Esta es la cuarta ronda de sanciones de Canadá contra Venezuela, como medida de presión para la salida de Maduro del poder. Las 43 personas que fueron incluidas en esta lista se suman a otras 70 que ya han sido sancionadas por las autoridades canadienses. Entre los sancionados se encuentran el canciller Jorge Arreaza, el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz Pedrosa, el Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, la ex vicefiscal general de la República, Catherine Nayarty Harrington Padrón, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Beboe Márquez. Están incluidos también los siguientes ministros: Simón Serpa, de Economía, Víctor Cano, de Desarrollo Minero Ecológico, y Manuel Quevedo, de Petróleo y presidente de BPSA. Aparecen, además, los gobernadores Jorge Luis García Carneiro, del Estado Vargas, Rafael Lacaba, de Carabobo, Ramón Carrizales, de Apure, Justo Noguera, de Bolívar, y Omar Prieto, de Zulia. Otros de los sancionados por Canadá son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Marco Medina, Bárbara César, Inocencio Figueroa, María Carolina Ameliache Eulalia Guerrero. También están los militares Manuel Bernal, Iván Hernández, Manuel Figuera, Rafael Bastardo, José Miguel Domínguez, Cristian Morales, Franklin García Duque, Richard López, José Miguel Montoya, José Adelino Ornelas, Carlos Leal y el almirante de la Armada Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cima de Villa. Según el texto, a los sancionados se les impone la congelación de activos, y se prohíbe a los canadienses negociar o proporcionar servicios financieros,